bienvenidos a Wacky en Español. Cantamos con Alejandra. Te adoramos, Señor. Te alabo en el valle, te alabo en el monte. Declárelo esta mañana. Te alabo en el día, te alabo en la noche. Te alabo en el medio, pasando rodeado. Porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alabo al sentirlo y aún cuando no, sí, Señor. Te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo te voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Aleluya. Si esta mañana estás agradecido con el Señor que te dio la vida, yo quiero que puedas levantar tus manos y decirle: Señor, te adoro en cada momento porque tú eres fiel. Amén. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro como él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios, mi corazón. 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 ¿Cómo lo decimos? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Te adoramos, Señor, te alabamos, aleluya. Cuando oscurece, el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos.
Abba, tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca tan lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cantamos juntos, mi Cristo, mi Rey. Mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, todo de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy,
promesas incomparables. Poderoso Señor, en su nombre nos reunimos hoy. Una de las promesas incomparables que Él nos ha hecho es que cuando nos reunimos, cuando estamos juntos en su nombre, Él está aquí. Yo soy Eduardo y le quiero dar la bienvenida hoy a ustedes. Gracias por venir y reunirse con nosotros porque el Señor está aquí. A aquellos de ustedes que han venido por la primera vez, quiero encomendarlos que pasen después del servicio. Allá tenemos una mesita donde tenemos obsequios, regalitos para ustedes y también más información acerca de todo lo que está pasando aquí en nuestro grupo y en la iglesia en general. Así que pasen y reúnanse con nosotros. Esta semana vamos a tener el grupo comunitario de el estudio bíblico. Y quiero también encomendarles que vengan. Hemos estado pasando un estudio bello acerca del Sermón del Monte, del discipulado transformador. Ayer las mujeres se reunieron. Sabe que tenemos un grupo grande de mujeres. 29 mujeres se reunieron en el parque de la mirada de Creek, en la Park, y allí pasaron por una caminata, oraron juntas, se apoyaron las unas a las otras y también compartieron de la palabra de Dios ahí al aire. Y sabe que estaba un poco frío la cosa. Yo he visto varias fotografías y las señoras estaban muy bien abrigadas, pero allí tenían el ardor y el calor del Espíritu con ellos porque el Señor estaba allí también. Hermanos, esta semana que viene no vamos a tener el grupo de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos que prepararnos para el Día de las Madres, que viene el próximo domingo. Este próximo domingo quiero que traigan a sus familias, que las inviten, a sus mamás, a las mujeres que han tenido un impacto tremendo en sus vidas. Queremos celebrarlas, queremos honrarlas en el nombre de nuestro Señor por esa obra que han hecho en nuestras vidas. Así que vengan la semana que viene y pasen un buen tiempo con nosotros. Hablando del discipulado transformador, la palabra en el Nuevo Testamento sobre todo dice que todos nosotros, si estamos en Cristo, hemos recibido por lo menos un don espiritual, algo con que podemos servir y edificar al resto del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos varias oportunidades para servir en nuestro cuerpo de Cristo. Aquí en nuestro grupo en español tenemos un equipo de bienvenida. Cuando usted llegó hoy, se encontró por lo menos una sonrisa. Hay veces soy yo, hay veces la hermana Norma. Tenemos muchas sonrisas de bienvenidas. Tenemos un equipo de ujieres también que está sirviendo ahora mismo, en este mismo momento. Tenemos un equipo de oración que va a pasar al frente a orar por nosotros. Y también el miércoles se reúnen y oran los unos por los otros y también por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Tenemos un equipo de alabanza aquí y necesitamos más voces. Así que si el Señor le ha dado una voz, pues compártanla con el resto del grupo. Tenemos un equipo de tecnología que ahora mismo están manejando todo lo audiovisual ahí atrás y cosas que yo ni entiendo lo que están haciendo. Pero si usted tiene ese don, si tiene esa habilidad, si quiere aprender, pues pase allí y inscríbase para ese grupo. Y también tenemos un grupo de equipo de anfitriones en la línea. Ahora mismo están allí compartiendo con aquellos que están reuniéndose con nosotros por medio de la internet. Así que pasen a inscribirse. Tenemos ahí una lista y reúnanse con nosotros para servir al Señor. Los discípulos de Jesús son discípulos que dan de sus talentos, de su energía, de su tiempo y de sus recursos. Y ahora quiero invitarlos a ustedes, y si usted está visitando por la primera vez, pues no tenga pena de dejar pasar el platico, pero el resto de nosotros vamos a dar de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo aquí en la obra del Señor por medio de lo que Él nos ha dado de una manera tremenda y grande. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has traído aquí a unirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí obrando en nuestros corazones, ministrándonos por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio del Espíritu, por medio de las relaciones que tenemos aquí de amistad, de compañerismo cristiano. Señor, te damos gracias por todas esas cosas que tú nos has dado, todas esas bendiciones. Y ahora, Señor, de lo que tú nos has dado, te dedicamos una porción a ti
y al ministerio que tú estás haciendo aquí en nuestra ciudad, en nuestro país y aún en el mundo, por medio de estos dones que vamos a dedicar a tu obra. En tu nombre oramos todas estas cosas. Amén. Amén. Mientras tú puedas darle al Señor, también te invito a que te pongas de pie y adoremos juntos y reconozcamos la bondad de Dios para con nosotros. Amén. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Llamo tu voz, me has guiado por el fuego. Tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Cántele al Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Gracias, Jesús. En mi vida ha sido bueno. ¿Quién lo cree? Amén. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Señor. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, cantaré
buenos días. Dios es bueno. Amén. Sí me acompaña a dar un fuerte aplauso al equipo de alabanza, por favor, por la manera tan bella en la que nos dirigen semana a semana. Muchas gracias. Hermanos, qué gusto poder verlos nuevamente. Si no he tenido el gusto de presentarme o conocerlos anteriormente, lo hago ahora mismo. Mi nombre es Juan Carlos, soy director de WAC en español. Y la semana pasada empezamos nuestra nueva serie de estudio llamada Me alegra que preguntes. En esta serie nosotros estamos tratando de profundizar en ciertos temas que nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? O tal vez somos tímidos y lo hablamos con otros hermanos o personas, temas que tienen que ver con la Biblia, con Dios, con Jesús, incluso temas que tienen que ver con la vida misma. El escritor y pastor Sam Allberry escribió lo siguiente. Él dice, o escribió, una señal de la seguridad de nuestras creencias es que aceptamos las preguntas difíciles y la verificación. Una señal de nuestra inseguridad es cuando callamos y censuramos el debate. Y creo no equivocarme si digo que esa inseguridad es muy visible muchas veces en las iglesias. Cuando las personas se acercan a preguntar, tal vez a algún líder, a algún pastor, o por qué no, tal vez en otro contexto a un sacerdote, se han acercado y les han hecho preguntas con el sincero deseo de aprender, de conocer la verdad, y en vez de recibir me alegra que preguntes, por el contrario, han recibido una respuesta incómoda que pudo haber generado vergüenza y confusión, como si hubieran hecho algo malo, ¿verdad? Como si estuvieran tratando de crear confusión dentro de la iglesia. Ese tipo de respuestas, hay que decirlo, es antibíblica. Y es que cuando nosotros leemos la palabra, cuando leemos los evangelios, vemos que gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesús se centró en responder preguntas. Y sus respuestas fueron las que formaron el fundamento más hermoso de sus enseñanzas. Miren, preguntas como las siguientes. Vamos a Mateo 18:21. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? O la siguiente. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? O Juan 9:2 dice, Rabí. El siguiente, por favor. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? O también Pedro le preguntó al Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y precisamente, como les mencionaba, fueron las respuestas a estas preguntas las que generaron las más hermosas enseñanzas de nuestro Señor que rigen y guían nuestras vidas hoy en día. Y dicho esto, las preguntas que trataremos de responder el día de hoy giran en torno a un tema que, hay que decirlo, para muchos es un tema que causa ansiedad, temor en muchas ocasiones, mientras que para otras personas es motivo de esperanza. El tema siguiente es los tiempos finales. Y es que hay muchas preguntas que giran en torno a este tema. Preguntas como, ¿estamos viviendo los tiempos finales? ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Cómo debemos prepararnos para el regreso de Jesús? ¿Debe leerse el Apocalipsis literalmente, simbólicamente o de ambas maneras? ¿Cuál es el mensaje principal del Apocalipsis? Y muchos temas más. Pero hoy vamos a tratar de responder en la medida de nuestras posibilidades cada una de ellas. Así que vamos a definir un poco lo que significa la palabra escatología. Esta palabra significa literalmente el estudio de los últimos acontecimientos. Temas como la segunda venida de Cristo, el juicio del mundo, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. En pocas palabras, la escatología se centra en el conocimiento del futuro para ayudarnos a entender cómo nosotros podemos vivir mejor el presente. Así que vamos a empezar a responder la primera pregunta. ¿Estamos viviendo los tiempos finales? Y si eres nuevo en la fe o si has empezado a leer la Biblia hace poco, los tiempos finales o el fin de los tiempos se refiere a los días finales del mundo que culminarán cuando el Señor Jesús regrese en gloria. Y me gustaría conocer un poco acerca de qué es lo que ustedes piensan. Y por eso les quiero preguntar, levanten la mano los que creen que estamos viviendo los tiempos finales. Muy bien, bajen la mano por favor. ¿Quiénes creen que no estamos viviendo los tiempos finales? Muy bien, listo. Entiendo que los que no levantaron la mano están en una situación neutra, en una condición neutra. Pero bueno, leamos qué es lo que dicen las Escrituras al respecto. Y es que las Escrituras son bastante claras respecto a este tema en particular, no solamente en un pasaje, sino en varios pasajes. Específicamente cuando leemos
el episodio del Apocalipsis, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre los primeros seguidores de Jesús y comenzaron a hablar en distintas lenguas para que todos en Jerusalén pudieran entender lo que estaban diciendo. Sabemos que esto causó miedo y asombro entre la multitud y se preguntaban qué estaba pasando. Por ello es que el apóstol Pedro se puso de pie y habló citando lo que el profeta Joel había profetizado unos 820 años antes de Cristo. Y si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice la palabra: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. La siguiente, por favor. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendió sobre ciertas personas y en momentos muy específicos. Pero lo que el profeta Joel estaba compartiendo, estaba diciendo, es que cuando vean derramarse el Espíritu Santo, no solamente en algunas personas, sino sobre la humanidad, entonces sabremos que los tiempos finales han llegado. Y esta profecía tuvo cumplimiento en el día de Pentecostés. Desde ese momento, el Espíritu Santo empezó a morar en todos los verdaderos creyentes de Jesús. Y no solamente el apóstol Pedro habla acerca de esto, sino también otros escritores del Nuevo Testamento nos advirtieron acerca de la llegada de los tiempos finales. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan cuando él escribe en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya estamos viviendo los últimos días. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. El escritor del libro de Hebreos también nos dice lo siguiente: en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien designó heredero de todo y por medio de quien creó el universo. También Pedro escribió en una de sus cartas: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios y velen en oración. O sea, seamos responsables y mantengámonos constantemente en oración. Y esto nos muestra que todo lo que tenía que cumplirse para la llegada de los tiempos finales se cumplió. Se manifestó el plan redentor de Dios, la llegada del Mesías, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo, y el Señor dijo en la cruz: todo está cumplido o consumado es. Así que desde los tiempos de la iglesia primitiva ha existido la convicción de que Jesús podría regresar en cualquier momento. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuándo regresará Jesús? Y tal vez alguno de ustedes se pregunte, si los tiempos finales ya empezaron o ya llegaron hace 2000 años, ¿por qué Jesús aún no ha regresado? ¿Verdad? Y es una muy buena pregunta. Y para empezar a explicar esto, debemos tener en cuenta dos puntos muy importantes. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Para Él el tiempo es muy distinto. Y en segundo lugar, la misma palabra nos revela que Dios es paciente. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:8-9. Amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, como hemos leído, no es que el Señor Jesús no vaya a regresar, se esté tardando, pero sí retarda su promesa, pero lo hace como un acto de amor, como un acto de misericordia para nosotros. Él está esperando pacientemente que más personas se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Pero seamos claros también, porque es necesario ser claros, que cuando el Señor regrese nuevamente, esa paciencia se habrá terminado. Así que cuando la iglesia intenta responder a la pregunta de ¿cuándo regresará Jesús?, vemos que toma dos caminos muy distintos, muy opuestos. Una de ellas es, como bien dice en la pantalla, la obsesión. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas personas se dejan consumir por el concepto de las profecías y la idea de querer saber cuándo regresará Jesús. Pero también vemos que por el otro extremo, vemos una falta de atención total en muchas personas que descuidan por completo
el hecho de que este es un evento que va a tener cumplimiento. Estas dos reacciones pueden ser un gran problema y sobre todo pueden ocasionar una división en el cuerpo de Cristo. Y miren, a lo largo de la historia de la iglesia, muchas personas se convencieron a sí mismas e intentaron convencer a otros de que habían descifrado las señales de los tiempos finales, de cuándo se acabaría el mundo, el día del regreso de Jesús o incluso quién es el anticristo. Y es que nos obsesionamos tanto, pero nos obsesionamos tanto con el tema de las profecías que buscamos analizar con mucha atención, con mucho detalle las cronologías, creamos líneas de tiempo, encontramos paralelismos, mensajes ocultos, etcétera, ¿verdad? Pero hermanos, no quiero decir con esto que esté mal estudiar a detalle las Escrituras, por el contrario. Nosotros tenemos un llamado a meditar constantemente las Escrituras. Nos lo dice Josué 1, versículo 8. Nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque es muy fácil, honestamente, apartarnos del verdadero propósito y distraernos de nuestro llamado principal, que es obedecer a Dios, poner nuestra confianza en Jesús, amar al prójimo. Y por el contrario, como dije hace un momento, si hacemos lo opuesto podemos estar creando división en nuestra propia comunidad, en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, vemos que esto no es algo nuevo. Esto ha pasado a lo largo de la historia e incluso continúa sucediendo hoy en día. Por ello es que conocemos las consecuencias destructivas que ocasiona la obsesión. Miren, en cada periodo de la historia de la iglesia, distintos grupos, sabemos, han intentado identificar los eventos y las señales de los tiempos finales. Así encontramos que el fin del mundo se ha calculado en distintas fechas. Miren ustedes en la pantalla. En el 275, estos son solamente unos ejemplos, En el 275, en el 365, 400, en el 500, en el 999, en el año 1666, creo que es bastante obvio en ese caso porque se creyó de que iba a ser un año particular con el fin de los tiempos. 1914, cuando empezamos la Primera Guerra Mundial. 1918, la pandemia de la gripe española en Europa. 1939, la Segunda Guerra Mundial. El año 2000, ¿no? ¿Quién no recuerda el año 2000? El 2020, ¿verdad? La nueva pandemia. E incluso hace un poquito más de 2 semanas, con el fallecimiento del último líder católico, ¿verdad? También se empezaron a hacer nuevos cálculos. Y el problema con estas especulaciones es que pueden generar implicaciones destructivas en la vida real cuando no se realiza un estudio responsable de las Escrituras. ¿Sabían ustedes que durante las cruzadas en la Edad Media, que se realizaron de 1095 a 1291 después de Cristo, los europeos occidentales creyeron que con la recuperación de Tierra Santa, de Jerusalén, esto marcaría la llegada de Jesús? Esto provocó que decenas de miles de personas, musulmanes, judíos, fueran masacrados durante ese periodo. Luego, en el siglo XVII, los reformadores protestantes criticaron el papado y empezaron a llamar al Papa el anticristo. Poco después, los primeros colonos que llegaron a esta parte del mundo, ¿verdad? En Norteamérica, quisieron establecer un nuevo mundo que se identificara con la Nueva Jerusalén que está descrita en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. De esta manera, Inglaterra empezó a ser llamada o conocida o a ser vista como la bestia, y se creía que la ley del timbre británico o la ley del sello, que era este impuesto que se aplicaba sobre documentos importantes para financiar al ejército británico en las 13 colonias, se consideraba que esta ley era la marca de la bestia. Luego, ya un poco más cerca, en 1980, el pensamiento apocalíptico declaró que la Unión Soviética, o a la Unión Soviética como el imperio del mal, y que junto con China eran el Gog y Magog que se narra en el Apocalipsis. Enemigos que atacarían al pueblo de Dios. Pero lo curioso es que al mismo tiempo, otro grupo de la fe ortodoxa rusa pensaban o creían que Estados Unidos era quien lideraba las fuerzas del anticristo.
Hermanos, si leemos el libro de Apocalipsis buscando detalles específicos, una fecha para el fin del mundo, quién es el anticristo, o identificando naciones que se pueden considerar como enemigos del pueblo de Dios, de seguro que lo vamos a encontrar. De eso no quede duda. ¿Por qué? Porque siempre ha habido y siempre va a haber fuerzas que se oponen a Dios y a su voluntad. Pero nos vamos a equivocar y esto va a ocasionar falta de credibilidad en la palabra de Dios, y nuestro error va a ser aprovechado por aquellos que niegan a Jesús. El propósito del libro de Apocalipsis, mis hermanos, no es darnos un mapa con los eventos que sucederán en los tiempos finales. No, el propósito del libro de Apocalipsis es dejarnos saber a nosotros, los creyentes, los cristianos, que Jesús ya derrotó al mal. ¿Amén? Jesús ya derrotó al mal, mis hermanos. Es que, miren, leamos una de las declaraciones más claras de Jesús respecto a los tiempos. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 7 al 8. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, el Señor nos recuerda que no nos ha dado ni fechas ni nada de eso, pero que sí nos ha dado su Espíritu y nos ha encomendado una tarea, que es testificar acerca de quién es Jesús. Y miren lo que encontramos en Marcos 13:32. El Señor nos dice una vez más: pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces le pregunto a ustedes, ¿cuándo regresa Jesús? Nadie sabe. Pero miren, leamos lo que el Señor sí nos aseguró. Juan 14:3. Y después de irme y prepararles un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Miren, amén, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús fueron y son tan claras que resulta increíble cómo la iglesia ha podido ser engañada a lo largo del tiempo. Muchas veces la iglesia ha pensado que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Tal vez sí, tal vez no, pero no nos corresponde a nosotros el saberlo. Las señales, hermanos, no nos fueron dadas para que vivamos en temor. No, nada de eso. Al contrario, nos fueron dadas para mantener la esperanza en Jesús, para confiar en Él y en sus promesas de que algún día Él va a venir por su pueblo. Así que, hermanos, centrémonos en lo que las Escrituras dicen literalmente. El mensaje principal respecto de los tiempos finales es que Jesús regresará un día. Nosotros no esperamos el rapto, ¿verdad? Nosotros no esperamos al anticristo, no esperamos al Armagedón ni nada de eso. Nosotros esperamos a Cristo, cerrado. Nosotros esperamos a Cristo. Por ello es que nuestra mirada, hermanos, debe estar puesta en su promesa. Así que, sea que el Señor venga pronto, o sea que nos toque a nosotros partir antes de que Él venga, Él nos ha prometido que donde Él esté, nosotros también vamos a estar. Hermanos, esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo debemos prepararnos para el regreso de Jesús? Antes de responder a esta pregunta, me gustaría que leamos los siguientes pasajes que son muy importantes. Mateo 24, y vamos a leer los siguientes versículos. Primero, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y unos versículos después, en el mismo capítulo 24 de Mateo, encontramos lo siguiente: manténganse despiertos, porque no saben qué día va a venir su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar.
Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Hermanos, estos pasajes nos dan advertencias muy claras. Nuestra atención no debe estar puesta en los acontecimientos políticos mundiales, ni en los terremotos, ni en los eclipses, ni en las lunas rojas, ni en cualquier otra anomalía astronómica. El mandato para nosotros es velar por nuestras vidas, es estar en guardia, dejando las distracciones cotidianas de la vida diaria, es estar preparados y atentos para vivir fielmente y servir al Señor en todo tiempo, poniendo nuestra atención en la voluntad de Dios, porque Jesús vendrá cuando menos lo esperemos. Y algo que las Escrituras dejan bien en claro es que esta venida será destructiva para todos aquellos que no estén alerta. El apóstol Pedro emplea la misma metáfora que usó Jesús en los versículos que leímos hace un momento. Él dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Los cielos pasarán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Para entender esto, sigamos leyendo. Puesto que todo va a ser destruido, ustedes deben vivir de manera santa y piadosa. Esperen y apresúrense para la llegada del día de Dios. Siguiente. ¿Qué quiere decir llevar una vida santa y piadosa? Cuando una persona, hermanos, digo hermanos porque aquí somos parte de la misma familia, pero también entiendo que hay amigos y amigas que aún no han aceptado o no han recibido al Señor en sus vidas. Cuando una persona recibe el llamado y reconoce y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, comienza un proceso de santificación en su vida. Esto significa que su vida empieza a ser transformada y guiada por el Espíritu Santo. De esta manera empieza a consagrar su vida a Dios a través de una relación personal con Jesús. Por otro lado, vivimos una vida piadosa cuando reflejamos el carácter de Jesús en nuestras vidas, proyectando amor, misericordia, compasión por los demás. Entonces, cada vez que estudiamos y meditamos en las Escrituras con el propósito de aprender a vivir una vida santa y piadosa, nos estamos preparando para el regreso de Jesús. Cada vez que reorientas tus actividades, tus metas, tus planes, tus relaciones a la voluntad de Dios, te estás preparando para el regreso de Jesús. Cada vez que sacrificas tu tiempo, cada vez que empleas tus dones, tus talentos para bendecir a los demás, cada vez que vives con verdad el Evangelio, estás preparándote para el regreso de Jesús. Te pregunto ahora, ¿estás vigilando tu vida? Piénsalo. ¿Estás preparándote para el regreso de Jesús? ¿Ya te has arrepentido de tus pecados? ¿Ya confesaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Ya hiciste pública tu fe y obediencia a través del bautismo? ¿Hay algún pecado que necesitas confesar? ¿Hay alguna actitud que necesitas cambiar? ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿O hay alguien a quien necesitas pedirle perdón? Mediten en eso, hermanos. Si Jesús regresara hoy, ¿estarías listo? Si no lo estás, hermano, o si no lo estás, amigo, amiga, no pierdas más el tiempo y empieza a velar por tu vida. Tal vez algunos recuerden lo que sucedió hace algunos años en Hawái, el 13 de enero del 2018. Los residentes y los visitantes, los turistas en estas islas hawaianas se enfrentaron a una situación impredecible. Miren lo que pasó. Comenzó como cualquier sábado por la mañana. Yo sé que la imagen corresponde a un atardecer, pero es la que tenemos.
Un sábado por la mañana, cuando los turistas estaban preparándose para ir a la playa, los padres de familia se estaban preparando tal vez para salir con la familia, algunos estaban durmiendo, otros estaban desayunando mientras navegaban por las redes sociales en sus celulares, cuando de pronto, a las 8:07 de la mañana, apareció en las pantallas de sus celulares un mensaje de alerta que decía lo siguiente. Aquí está en inglés, porque es el mensaje original, pero dice: alerta de emergencia, amenaza de misil balístico hacia Hawái, busque refugio de inmediato, esto no es un simulacro. ¿Recuerdan ese episodio? Tal vez algunos sí. Esta alerta, mis hermanos, ocasionó que durante 38 minutos reinara el pánico en Hawái. La gente corría desesperada por las calles, otros que vivían en las partes altas de los edificios empezaron a bajar rápidamente con sus familias buscando un lugar donde protegerse. Pero al ver que no tenían posibilidades ni rutas de escape, la gente se resignó y empezaron a prepararse para lo que ellos creían sería el final de sus vidas. Esto ocurrió debido a que la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái estaba haciendo pruebas y lamentablemente un empleado presionó el botón equivocado. Pero miren, la gente en Hawái no sabía que esto había sido un error. Ellos no sabían que había sido un error humano. Y ese error, durante 38 minutos, ocasionó que las cosas que son realmente importantes en la vida se volvieran mucho más claras para todos ellos. Se han escrito muchos artículos al respecto que detallan algunos de los mensajes de texto que se enviaron durante esos 38 minutos. Mensajes de texto que decían: te amo, por favor perdóname, gracias por haber estado siempre conmigo. Mensajes de reconciliación a familiares y amistades que estaban distanciadas. Mucha gente que no quería nada con Dios, que no quiso nada con Dios o que se habían alejado de Dios, se volvieron a Él y oraban pidiendo perdón, pidiendo una oportunidad para seguir viviendo y para poder corregir sus errores. Hermanos, nosotros estamos llamados a vivir con ese mismo nivel de enfoque y alerta espiritual. Personalmente, yo sé que aquí muchos lo hacen, pero también sé que en otros el temor, la inquietud, la inseguridad los invaden y viven con el miedo de saber que no están listos. Mientras que por otro lado, muchos son indiferentes, o sea, les da igual. Y esto, hermanos, es peligroso. Amigos, hermanos, no nos conformemos y vayamos por la vida distraídos, ignorando totalmente a Jesús. Lo que pasó en Hawái fue, gracias a Dios, una falsa alarma. Pero cuando nosotros abrimos las Escrituras, cuando abres la Biblia que tienes en tus manos y la lees, tienes que saber, tienes que entender que lo que está escrito allí no es una falsa alarma. Son eventos que van a suceder, que tienen cumplimiento. Y esto es un anuncio anticipado y con amor de parte de Jesús, que nos advierte que Él va a regresar y que debemos estar listos. Hermanos, hemos intentado responder algunas de las preguntas más comunes respecto a los tiempos finales, pero hay una verdad muy importante sobre este tema que debemos tener siempre presente, que para nosotros, cristianos, seguidores de Jesús, el fin de los tiempos no es el final. El fin de los tiempos es el inicio de una nueva vida al lado de nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el regreso de Jesús es lo único que en este mundo que realmente es importante. Es realmente lo que vale la pena esperar, y esto siempre y cuando hayas depositado tu confianza en Él. Y si aún no lo has hecho, te invito, mientras el equipo de oración se va poniendo aquí enfrente, por favor, te invito a que vengas a Cristo hoy mismo. ¿Sabes por qué?
Porque incluso hoy estás a tiempo de ponerte a cuentas con Él. Porque, ¿saben qué? Jesús no solo prometió que Él algún día regresaría. Jesús también prometió que Él no rechazaría a nadie que venga a Él buscando su perdón y su misericordia. Así que es mi oración, hermanos, que si alguien aquí aún no lo ha hecho, tome la decisión hoy mismo de no desperdiciar esa oportunidad que puede ser la única. Porque solo Dios sabe si tendremos esa oportunidad nuevamente. Amén. ¿Orarían conmigo? Padre, muchas gracias. Gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que nos das a nosotros, tus hijos, Señor, de saber que debemos estar siempre listos. Tus advertencias, Señor, que calen, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones para no descuidar, Señor, esto tan valioso que nos has dado. Ayúdanos, Señor, para poder estar siempre enfocado en ti, en tu voluntad, en tu palabra, Señor. Que no andemos como el mundo anda, Señor, totalmente distraído. Nosotros tenemos el privilegio, Señor, de estar advertidos y por ello mismo, Señor, sabemos que debemos estar siempre en guardia, Señor. Siempre atentos, Señor, porque no sabemos. Como dice tu palabra, solo el Padre lo sabe. Y por ello nos sentimos tan bendecidos, Señor, de que nosotros estamos haciendo lo mejor, Señor, día a día, pero necesitamos cada vez más de ti. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que nos lleve, Señor, a toda verdad, que guíe nuestras vidas día a día, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nos puedas encontrar haciendo la tarea que tú nos encomendaste. Y te pido, Señor, misericordia, clemencia, Señor, para aquellas personas que andan por el mundo como ovejas que no tienen pastor, Señor, para que ellos puedan escuchar y reconocer tu voz, Señor. Que ellos puedan tener bien en claro de que llegará el día, Señor, en que tú vendrás nuevamente. Y que si no están listos, el camino a donde van a ir, Señor, es un camino de perdición. Gracias, Padre, porque sabemos que eres bueno. Lo has mostrado, Señor, en nuestras vidas y por ello estamos agradecidos porque hemos sido transformados, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, amigo mío, a que pases al frente, Señor, a que pases al frente esta mañana y entregues tu vida al Señor. Nuestro equipo de oración va a orar, Señor, por todas esas almas que necesitan de ti, Señor. Pero desde tu silla, desde tu asiento donde estás, si aún no lo has hecho, repite con nosotros. Padre, Señor Jesús, perdóname. Vengo a ti el día de hoy, en este momento, a pedirte perdón por mis equivocaciones, por mis pecados, porque obré pensando que no era malo y sin embargo ahora mismo me doy cuenta, Señor, que necesito de ti. Perdóname, Señor, y recíbeme, Señor, como un hijo tuyo. Lléname con tu Espíritu, Señor, y ayúdame a andar en la vida, Señor, como un fiel seguidor tuyo. Sabemos que tú no rechazas a nadie, Señor. Tú no rechazas a nadie que se acerca contigo con un corazón humillado a pedirte perdón. Y nosotros podemos dar fe de eso porque aquí nos tienes, honrándote, bendiciendo tu santo nombre, Señor, creciendo en el conocimiento de tu voluntad, en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por las maravillas que has hecho, que nos has mostrado. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que estás haciendo hoy mismo y gracias por lo que seguirás haciendo. Te esperamos, Señor. Te esperamos, pero mientras eso suceda, Señor, permite que nosotros podamos llevar esa palabra, que la podamos compartir con aquellos que aún no la tienen, con aquellos, Señor, que te han vivido negando, Señor. Que nos des el denuedo necesario para poder ser fuertes, Señor, y compartir el mensaje que tú nos encomendaste a dar. Sí, Señor, que sea así porque es tu voluntad. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Como podrán ver, aquí está nuestro equipo de oración dispuesto a orar por cada uno de ustedes, por sus familias. Si tienen alguna necesidad y desean que intercedamos por ustedes, pasen al frente, por favor. Y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.